Hola a todos, este es el segundo video en el cual vamos a poder ver el funcionamiento del regulador de voltaje. Como les explicaba en el primer video, tenemos el inconveniente de que se nos calienta un poco el regulador de voltaje. Si bien es cierto ya el módulo está funcionando normalmente, queremos optimizar el tiempo de vida del regulador de voltaje haciendo a que el calor disipado sea más efectivo al momento de disipar el calor, para que el regulador no esté tan caliente y pueda tener así un mayor tiempo de vida. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el circuito a una placa protoboard para ahí poder ver y hacer la demostración de cuánto tiempo trabaja nuestro regulador hasta el momento en que se caliente de una manera considerable. Y lo que vamos a hacer es optimizar eso. Para eso hemos tenido la idea de agregarle un buen disipador de calor y adicionar al disipador de calor un cooler, el cual les va a estar ventilando todo el tiempo. El cooler lo tenemos aquí. Le hice unos orificios en la parte de atrás para que pueda alimentarse del aire del ambiente y utilizar este para así poder ventilar por este lado hacia nuestro regulador. Al momento de ensamblarlo va a ir esto aquí en la parte de arriba, ahí, y va a estar ventilándolos todo el tiempo. Y como les comentaba, también agregando el disipador, pues el calor distribuido va a ser mejor ventilado. Ahora no lo puedo trabajar en la placa o en el circuito mismo, porque desoldarlo y volver a armar nos quitaría un poco de tiempo, y como cuento con componentes para el cual hacer la misma demostración, tengo los mismos componentes, preferí hacerlo en una placa protoboard solamente para que se entienda mejor y pueda ser mejor visualizado, ya que en el circuito, debido al espacio que ocupa, no vamos a poder observarlo bien. Ahora vamos a alimentar de la red con 220 voltios, el cual va a llegar a este transformador y lo va a convertir a 12 voltios. Pues bien, una vez convertido ya los 220 en 12 voltios, vamos a trabajar con eso. Le hice unas conexiones aquí y va a llegar a un puente rectificador, va a pasar por los filtros, llega al regulador y controlamos la salida con un divisor de tensión entre una resistencia y un potenciómetro. Es lo mismo que tenemos a este lado: el puente rectificador, los filtros, el regulador de voltaje, y en este lado también podemos observar un diodo de protección, ya que cuando lo llevamos a cortocircuito este tiende a malograrse y no queremos eso para nuestro circuito, mucho menos para nuestro regulador, que es el que nos va a valer bastante para poder hacer la demostración de la ley de Biot-Savart. Bueno, ahora vamos a pasar a medir la cantidad de voltaje salida en nuestro puente rectificador, y para eso vamos a alimentarlo a la red. Voy a conectar ese cable de 220 a la red. Listo, ya lo he conectado. Ya tengo las dos puntas de nuestro medidor de voltaje, que es un multímetro, y podemos ver que hay un valor mínimo de 1.31 voltios de salida y lo vamos a regular nosotros. Esta es la demostración simplemente para ver que efectivamente está regulando la tensión de salida. A medida que vamos aumentando la cantidad de valor de nuestro potenciómetro, también va aumentando nuestra cantidad de valor de salida de nuestro circuito. Y eso es lo que básicamente vamos a aprovechar, que nosotros tenemos el control de la salida del voltaje, para así también poder controlar la corriente. Ahora, ¿en qué se basa nuestro circuito y qué es lo que vamos a hacer? Si bien es cierto, ya tenemos medido, o bueno, sabemos que
hemos medido a través de esos dos polos, esos vamos a llevarlo a cortocircuito, ya que para la medición estamos haciéndolo de forma separada o en paralelo, como se podría decir. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo en serie a través de un bobinado, son estos dos de aquí. Vamos a hacer el uso de uno de ellos y poder ver cuánto tiempo está nuestro regulador de voltaje sin que se dañe, o al menos que no tenga un calor considerable en el cual podemos decir que nuestro transistor o nuestro regulador está trabajando demasiado y podría llegar a tener algún tipo de dificultad más adelante. Así que voy a hacer una pausa aquí para hacer la conexión de los dos, de uno de ellos, mejor dicho, de nuestro bobinado, para que se pueda hacer la demostración de lo que queremos. Pues bien, ya le hice las conexiones y como les comentaba, vamos a llevarlo a cortocircuito y podemos observar que ya en una de las líneas ha sido conectada. Ahí el cable blanco está en toda la primera línea y podemos ver que nuestro medidor de nuestro multímetro, una de las pinzas, está en la otra línea. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en serie y ya no vamos a medir la cantidad de voltaje, sino más bien la cantidad de corriente que nos da, que es lo que nos va a valer para la demostración de la ley de Biot-Savart. Ahora voy a pasar a conectarlo esto aquí en serie y vamos a comenzar a ver la medición de los valores de la corriente. Ponemos nuestro multímetro en corriente para medir la corriente y poder visualizar la cantidad de corriente y que efectivamente podemos variar y cuánto tiempo nos resiste nuestro regulador con la cantidad de corriente máxima. A ver, voy a hacerle pausa para hacer la conexión de estos dos de aquí. Voy a ponerlo y ahorita todavía la corriente nos marca 0. Pues bien, ya logré hacer las conexiones. Espero que se pueda visualizar bien. Está en esta parte de aquí. Ya está conectado y ya está en serie. Y podemos ver que tenemos una salida de aproximadamente 0.25 amperios. Y comenzamos a ir un sonido. Y estamos llevando nuestro circuito a un máximo. Tenemos una salida de 0.5 amperios aproximadamente y lo que nosotros vamos a enfocarnos es en nuestro regulador de voltaje, cuánto tiempo nos aguanta con la corriente máxima. Mientras vamos viendo que nuestro regulador todavía no tiende a calentarse demasiado, vamos a estar viendo que efectivamente está funcionando el módulo y como ya se les comentaba, está funcionando como un electroimán. Entonces si funciona como un electroimán, por lo menos debe imantar alguna pieza metálica que tenemos, y vamos a hacer la prueba con este pequeño perno. Como ven, pues efectivamente, si lo pongo en esta parte de acá arriba, tiende a moverse a otro sitio y se va hacia la parte de abajo. A ver, voy a enfocarlo bien.
para que se pueda ver mejor. Pues bien, vamos a ponerlo en esta parte de aquí y debería quedarse ahí ya que trabaja como un electroimán, pero sabemos bien que por la ley de Biot-Savart, por el campo magnético, no se va a quedar esto en el medio, sino va a tender a irse a uno de los lados, y en este caso va a tender a irse abajo. Uno por la gravedad que ejerce o por la fuerza de la gravedad que ejerce sobre el cuerpo, y otro es porque sabemos que el campo magnético va a ir siempre por uno de los dos lados, por uno de los dos polos, y en este caso se está apoyando en la parte de abajo. Entonces ya estamos viendo que la operatividad en sí del módulo está funcionando como queremos, y como ya lo mencionaba de antes, la ventaja que nosotros tenemos es que a través de este potenciómetro podemos regularlo la tensión de salida que queremos, tanto la tensión como la corriente, y eso nos va a permitir a tener mayor cantidad de salida o menor cantidad de salida. Vamos a darnos cuenta también en el momento en el que aumentamos la intensidad de corriente. Nos vamos a guiar por la fuerza que ejerce el campo magnético, y la fuerza también vamos a darnos cuenta por el sonido que nos proporciona esta fuente de electroimán. Vamos a comenzar a subir el potenciómetro y les pido que escuchen el sonido que ejerce este pequeño electroimán. Listo, lo he subido al máximo y podrán notar que comienza a haber un pequeño sonido. Eso es debido al campo magnético que está ejerciendo sobre algunos metales que lo puse en la parte de ahí abajo también. Claro, no va a lograr mover esos metales porque son muy pesados y todavía no hacemos la demostración para fuerzas tan grandes, sino simplemente para uso de laboratorio, con la finalidad de que tampoco sea muy peligroso para quienes vayan a manipularlo. Vamos a bajar la intensidad de la corriente y se van a dar cuenta que también el sonido va a comenzar a bajar. Así como también podemos ver en el multímetro que a medida que vamos moviendo el potenciómetro va aumentando la corriente y también va disminuyendo a medida que vamos bajando. Entonces queda totalmente demostrado que efectivamente logramos controlar la corriente de salida y poder eso aprovecharlo para generar un electroimán. Y hasta el momento nuestro regulador todavía no se quema, y esperamos que tampoco se queme, porque en pruebas anteriores que hice tampoco se ha quemado así en corto tiempo, pero sí en este momento lo acabo de tocar y sí ya está caliente, pero es algo que vamos a poder optimizarlo, como les comentaba hace un rato haciéndoles la muestra del circuito, poniéndole un disipador y encima del disipador agregándole incluso un cooler más, el cual los va a tener refrigerados todo el tiempo y va a seguir trabajando con total normalidad. En este momento seguimos haciéndolo trabajar al regulador con una cantidad de corriente máxima que puede entregar, y con esto garantizar que a medida que vayan usando los estudiantes pueda resistir más de las pruebas que estamos dando, ya que los estudiantes no lo van a tener todo el tiempo en su máxima capacidad, sino van a ir regulándolo, subiendo y bajando, y el tiempo de vida va a ser incluso aún mayor a los que estamos haciendo en estas pruebas, ya que los estamos exigiendo al máximo.
Pero en este momento estoy haciendo el uso del multímetro, y para evitar el daño del multímetro lo que voy a hacer es desconectar una de las conexiones y hacerle la conexión directa al protowar, ya que si sigo usando todo el tiempo las pinzas del multímetro, por el tiempo en que estoy haciendo la medida, podría llegar a dañarse. Y como nos indica ahí, puede estar máximo 10 segundos, pero la ventaja es que no estamos todavía ni a 10 amperios.